Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy vamos a ver algunas fórmulas para derivar, ¿vale? En este caso voy a usar un cuaderno para que sea un poquito más práctico. Ya les mando otro poco de información en Classroom, ¿vale? Entonces, estamos viendo? Estamos aprendiendo a derivar. ¿Cómo hemos aprendido a derivar? Aprendimos a derivar con la definición de derivada usando límites. ¿Qué nos decía? Nos decía que la derivada de una función era igual a ¿quién? Al límite de un incremento que se acerca a cero de ¿quién? De f de x evaluado en un incremento menos la función original sobre delta x. ¿Vale? Y esto era nuestra definición de derivada. ¿Sale? Entonces, ahorita ya no vamos a usar esta definición. Vamos a trabajar con algunas fórmulas para derivar mucho más rápido, ¿vale? Ese siento que va a ser nuestro objetivo. Importante a recordar, vamos a recordar que una de las simbologías de derivada va a ser que yo escriba de y en de x, ¿vale? Esta es la función y eso es con respecto a quién estoy derivando, esta de x. No la podemos separar, siempre tienen que ir juntas. Puedo poner f' de x, eso también indica una derivada. Esta comita o esta cosita que está aquí es una derivada. Y x es la variable independiente, ¿vale? Estos son, por lo tanto, algunas simbologías. Símbolos de derivada, ¿vale? Ya está. Sale, entonces, ¿qué fórmula ya vimos? La primera fórmula que ya vimos va a ser la derivada de una constante. Y la derivada de una constante dice que si yo tengo una función que es constante, por lo tanto, su derivada va a ser igual a 0. Recuerden que derivar, otra de sus definiciones es que es una razón de cambio, ¿sale? Entonces, debe cambiar. Prácticamente derivar es un cambio. Si no hay un cambio, significa entonces que no tenemos una derivada, ¿vale? Entonces este es otro punto a favor de la definición de derivada. Derivar es una regla, es una variación, es una tasa de cambio. Si nosotros escuchamos el término tasa, significa que hay un parámetro que nos está indicando que algo está cambiando con respecto a otra variable, ¿sale? Entonces esos son como algunos sinónimos. Entonces, si estoy hablando de una función constante, significa que nunca va a cambiar. Si yo, por ejemplo, hablo de f de x igual a 10, el 10 nunca va a cambiar. Por lo tanto, la derivada de acuerdo a la fórmula va a ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer un análisis de qué ocurre en su gráfica. Si yo, por ejemplo, grafico a una función que es constante, me va a dar una línea recta que se extiende en todo paralelo al eje de las abscisas, ¿vale? Entonces se extiende para allá y se extiende infinito. Y aquí es el 10, ¿sale? Recuerden que otra de las definiciones de derivada es que la derivada es una pendiente. La vamos a poner acá. Es una pendiente. Prácticamente esta recta es horizontal, por lo tanto no tiene inclinación, por lo tanto su pendiente va a ser 0, ¿vale? De esta gráfica. No vamos a analizar todas las funciones porque sí va a estar medio complicado graficarlas, pero pues más o menos vamos a ir tomando como que algunos puntitos, ¿no? Para ver y dar explicación de por qué algunas cosas tienen como resultado algunas cosas ya establecidas, ¿vale? Que son no como a trabalenguas. Entonces, primer fórmula, la voy a encerrar. 1. Voy con la segunda fórmula. La segunda fórmula de derivación dice, la f de x, si es una función de esta forma, cxn a la n, perdón, ¿vale? Vamos a poner entonces que su derivada se va a resolver de la siguiente manera. Se baja la potencia, multiplica el coeficiente, multiplica la base y al exponente se le resta 1. Esta va a ser mi fórmula, ¿vale? Es de las más útiles, creo que es de las que más
las que se usan con mayor frecuencia, las más comunes. Entonces este tipo de derivadas no las debemos de saber de memoria, ¿vale? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Si yo estoy hablando que f de x es igual a 10x cuadrada, ¿vale? Identifiquen bien todas las partes de una expresión algebraica. De álgebra nos enseñan que la expresión algebraica se compone de un signo, de un coeficiente, de una base o letra y un exponente, ¿sale? Entonces, si no tuviera el coeficiente, no significa que sea 0, significa que es 1, ¿vale? Si el signo no aparece, no es que no tenga un signo, significa que es positivo, ¿vale? Esas ya son consideraciones que ya están preestablecidas y que uno aprende en un curso de álgebra. Por lo tanto, si yo sigo esta regla, voy a poner la derivada de esta función es igual a ¿quién? La n, que es mi potencia, que multiplica a c, que es mi coeficiente, que multiplica a la base, y al exponente, de acuerdo a esta fórmula, le vamos a restar un 1. Entonces 2 por 10, 20, signos, más por más, no voy a apuntar un más, chavos, no se apunta, y 2 menos 1, 1, no se coloca una potencia con un valor de 1, a menos que sea negativo, menos 1 si es necesario apuntarlo. Pero estas ya son como que ciertas convenciones que se tienen. 20x, importante, chavos, orden, limpieza, no se salten los pasos hasta que ya se tenga bien dominado el tema. Hay ocasiones que el hacer eso con el paso del tiempo nuestro cerebro ya lo hace de manera automática, pero es porque ya lo entrenaste, ¿vale? Luego por eso a veces fallamos en cosas bien simples. Voy a poner una variante de esta situación, que es muy clásico, y vamos a poner 3 sobre x al cubo. De pronto tengo esta expresión y me dicen, oye, sé que derivarla. La puedo resolver utilizando una fórmula de cociente, pero para este caso vamos a resolverlo utilizando esta función. Hay que ver cómo convertirlo en este tipo de expresión. Aquí está la fórmula. Aquí está la forma, perdón, ¿sale? Entonces, el álgebra me dice que si yo tengo como denominador una expresión con una potencia positiva, yo la puedo mover hacia el numerador con una potencia negativa. Importante eso, grábenselo. Entonces quedaría 3x a la menos 3. Esto es igual, esto es equivalente, ¿sale? Y aplicando eso, entonces yo puedo encontrar su derivada. Entonces voy a sacar su derivada, voy a poner una flecha por acá para que no se crucen, y voy a poner la derivada de esta función de acuerdo a la regla es, pongo la potencia con el signo negativo, importante que se lleve el signo, multiplica ¿quién? A la base, al coeficiente, ¿sí? Por la base, y al menos 3 se le resta una unidad de acuerdo a la fórmula. Entonces menos por más menos, voy a poner 3 por 3 menos 9, x, y menos 3 menos 1 se va a convertir en menos 4. Ojo con la regla de los signos para este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces me quedaría menos 9 y voy a hacer el acomodo de x a la cuarta. Y ya quedó, chavos. ¿Sale? Esta es nuestra segunda expresión. Vámonos con la tercera, que va a ser a ver, vamos a ver cuál vamos a poner. Ya teníamos unas de logaritmo, pero vamos a poner la de cocientes, ¿vale? Entonces voy a poner lo siguiente. Dice, si yo tengo una función h de x, bueno, esto no, todavía no lo estoy derivando, que es igual a ¿quién? A una función f de x sobre g de x, ¿sale? En los formularios ustedes los van a encontrar como u sobre v, pero también puede ser f de x sobre g de x, o también puede ser, vean, ojo, son como que simbologías similares, f' sobre g', aquí como ustedes quieran usarlas, pero lo importante es que no nos confundamos. Entonces, si yo ya tengo esto, su derivada va a ser igual a ¿quién? La h' de x. Ojo, esto no estoy derivando, acá se me fue, ¿sale? Entonces va a ser igual a ¿quién? La clásica u' por b menos b' por u sobre b cuadrada. Que aquí yo, por ejemplo, pude haber puesto f' de por g menos g' por f sobre g cuadrada, ¿sale? Entonces aquí ya sí no hay
Ya es notación, ya es simbología, no se vayan a confundir con los signos. Importante, limpieza, chavos, mucha limpieza. Vamos con un ejemplo. ¿Sale? Entonces, f de x es igual a, voy a poner 4x cuadrada sobre 2x más 1. Así, ¿vale? Entonces, ojo, no se vayan a confundir con mis letras. Por eso sigan el video, para que no haya confusión dónde empieza uno y dónde empieza lo otro. Ustedes traten de ordenarlo. Yo aquí pues es como, o sea, saben, bueno, no tengo mucho espacio. Sale, vámonos de volada. Entonces, importante, número uno, identificar quién es U y quién es V, o quién es F y quién es G. Ojo, también me confundí. No van las derivadas todavía, va así. F sobre G, así, ¿va? Ahí está. Esta no, chavos. Aquí ya es noche. Tengo sueño. Sale f sobre g. No es derivada. No es derivada. La prima sí representa. Bueno, esta comita representa una derivada. Pero no son derivadas. Solo es la forma en la que lo puedo expresar. Sale. Vamos a utilizar la más común, que es esta opción. ¿Vale? Entonces sería u es igual a 4x cuadrada. Y la v, por lo tanto, es la parte que está en abajo, ¿no? Más 1. Inmediatamente vamos a poner enfrente su derivada. Significa que va a ser su prima. Acá recuerden que tendría que escribir solución. Ojo, para que cuando tengan que estudiar sepan dónde se divide este asunto y no tengamos ningún problema. Entonces, vamos con lo que sigue sería la derivada de 4x cuadrada. Vean cómo se deriva esto. Se deriva de esta misma forma, chavos. Entonces me va a quedar 8x. ¿Vale? Aplicando esto. Y voy a ir con la parte de abajo. La derivada de b' es igual a ¿cuánto? Derivada de 2x, 2. Aplicando esto, ¿vale? Ustedes aplíquenlo y les va a dar 2. Y la derivada de 1 va a ser 0 porque es una constante. Aquí está. La derivada de una constante es igual a 0. Acá pongo voy a poner en un cuadrito mi fórmula. Mi tipo de expresión y ya mi fórmula que está acá, ¿vale? Y ya, entonces vamos a colocar aquí enfrente la derivada. Voy a poner en color negro para que se note un poquito más. Y sería, por lo tanto, la derivada h', perdón. Es que como estoy usando luego las letras, aquí nos podemos confundir. Ahorita puse que esa es la función h', porque f y g la estoy usando como expresiones del numerador y el denominador. Aunque pude haber puesto f' y usar otras letras, ¿sale? Es simbología nada más. Entonces, paréntesis, u', de acuerdo, ya como lo tengo aquí, que ya está ordenado, es entonces 8x por v, aquí dice v, entonces v es 2x más 1, menos, prolongo mi rayita esta, b' va a ser 2 por u, y u es 4x cuadrada. El denominador dice que es b cuadrada, que sería 2x más 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a ver si se puede simplificar. Vamos a llevarlo hasta lo más sanamente posible. Tampoco vamos a exagerar. 2x, esto lo vamos a dejar así expresado al cuadrado. No tengo ningún inconveniente. Multiplicamos un monomio por un binomio. 8x por 2x serían 16x cuadrada. 8x por 1, ojo con los signos, sería 8x. Ojo con los signos, menos por más, menos 2 por 4, menos 8x cuadrada. Al parecer se pueden factorizar 16x cuadrada y 8x cuadrada. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Lo voy a colocar ya aquí abajo, chavos. Lo voy a hacer lo más limpio posible. Ustedes utilicen lápiz para borrar y todo eso. Yo usé esto para que remarque más y se logre ver bien en el video. Entonces 16x cuadrada menos 8x cuadrada. 8x cuadrada más 8x. Y en la parte de abajo me quedaría 2x más 1 cuadrado. Y ya. Lo vamos a dejar así. Cuando nosotros vayamos moviéndonos más hábil en este asunto, pues ¿qué vamos a hacer?
pues vamos a agarrar como colmillo para poderlo factorizar. Aquí podríamos factorizar todavía un poquito más, pero hasta ahí está bien, ¿sale? Va pues, chavos. Eh, Espero que les sirva. Les mando más información en Classroom. Y voy a agregar todavía lo que es un producto de derivadas. Creo que este era el que luego se nos complica. Sale, saludos.